Quiero hacer una breve introducción, que la considero muy importante, a este tema tan delicado, o los temas que vamos a tratar. Son temas que tienen que ver con la vida del ser humano, lo más importante que puede haber. Y los tres son temas muy polémicos, discutidos, que en muchos de ellos no hay una postura absoluta, hay muchas opiniones. Y quiero hacer una aclaración muy importante. Esta plática es principalmente aclaratoria o dar una visión general para que se entienda que no es todo blanco y negro, hay tonalidades, y que no es decir prohibido totalmente o totalmente permitido, hay que conocer cuándo sí, cuándo no. Entonces, lo que yo voy a exponer en unos momentos es para que se tenga ese conocimiento y quitar también algunos mitos o tabús o ideas erróneas que hay sobre estos temas, pero no pretendo en esta plática así general de dar una pauta absoluta o dictaminar para todos los casos cómo es la halajá. Quiero que esto quede muy claro y que no salga confusión de esta exposición. Cada caso en particular se debe consultar, va variando. Y como dije, por el hecho que hay opiniones diferentes, es un tema muy delicado, es un tema de que en ciertos casos, vamos a ver también de lo que es la muerte cerebral, si se considera muerte o no se considera muerte, que hay opiniones diferentes, y se puede ser alguna opinión que sí se lo está matando o no, si se puede donar el corazón o no. Entonces, quiero pedir ese favor, que quede muy claro lo que estoy ahorita aclarando, de que no estoy, como se dice en los términos rabínicos o halágicos, no es halajá lemaasé, que dice, no es una indicación práctica para llevarla a cabo, lo que voy a decir, es la visión general. Entonces, repito, consultar cada caso en particular. Después de esta introducción, ahora sí voy a comenzar con el tema. En el tema de lo que es donación de órganos se divide en dos partes. Cuando una persona viva dona un órgano, que es lo que se va a especializar aquí el doctor, que al ratito nos va a comentar, o cuando una persona, o en el caso de cuando ya muere e inmediatamente lo que sí se puede donar, o el tema más difícil es cuando hay una muerte cerebral que todavía funciona el corazón y sirve, se puede donar. Entonces, centrar en el tema si se considera que ya murió la persona con la muerte cerebral o no, y de ahí se deriva poder salvar otras vidas, donar el corazón, porque regresar de una muerte cerebral es imposible, eso es absoluto. La pregunta, la polémica, si sigue funcionando el corazón, ¿se considera vivo o no se considera vivo? Ok, entonces se divide en dos partes. La primera parte, que es donar estando vivo, lo digo, eso es bastante sencillo y es claramente, a diferencia de ciertas ideas que pueden circular por ahí, aunque puede haber alguna opinión que indique así, pero la mayoría absoluta de los grandes rabinos y las fuentes indican no solamente que está permitido, sino se considera un mérito y una mitzvah muy grande, que el estar con esa disposición de sacrificar, porque uno está sacrificando para salvar a otra persona, es invaluable el mérito que eso tiene. La discusión, que hay un análisis si habría obligación de hacerlo o no, porque hay un precepto en la Torah que dice Lo ta'amod al dam raeja. Si ves que el otro se está por morir o tiene un accidente o alguien lo está atacando, uno no puede quedarse indiferente y tiene que ayudar y tiene que salvarlo. Entonces, la pregunta es si uno tiene obligación. La conclusión es que no tiene obligación, porque no arriesgando parte de su salud, porque siempre tiene algunas consecuencias, ahí no tiene obligación de donar por sí un riñón o un segmento del pulmón, que existe ese tipo de donaciones, o del hígado, una parte del hígado se llega a donar,
segmento de pulmón son entre 2 personas, bueno, todo tipo de que en vida. Ahora, la condición es no poner en riesgo la vida del donante. Que dice, no se vale, aunque uno tenga intención de decir, yo para salvar a mi hijo doy mi vida, no se permite. Uno no puede atentar contra su vida, ni para una situación, aunque esté convencido y quiera hacerlo. Entonces, ahorita va a explicar el doctor, la medicina hoy está muy avanzada y prácticamente el riesgo en algunos casos de riñón puede ser 0.1, que es el que es nulo, el riesgo de que pierda la vida el donante. O cosas similares, hay riesgos tal vez a largo plazo de una calidad de vida, que eso ya es la parte aquí del doctor, pero desde el punto de vista alágico, la conclusión absoluta es que sí se puede donar órganos estando en vida, obviamente que siempre con aceptación del donante. Me refiero, lo está haciendo con conciencia, porque incluso para donar órganos después de vida tiene que ser con aceptación de la persona o de los familiares, pero en el caso que lo está donando en vida, ahí no cabe la menor duda. Entonces, sin poner en riesgo y con su consentimiento, que está en esas 2 condiciones, se considera un mérito y una misión muy grande, aunque pueda haber ciertas opiniones que digan que uno no puede en lo más mínimo poner en riesgo salud. Como es muy pequeño, sí se permite. Entonces, por lo tanto, este es el tema más fácil, más sencillo. El difícil es el otro. Entonces voy a hacer una pausa y vamos a ver cómo funciona esto, que nos explica aquí el doctor. Ese es el punto de vista religioso alágico. Vamos a ver el punto de vista médico. Y antes de pasar con el doctor Marcos, nada más para entender el concepto correctamente y dejarlo claro, aunque exista alguna afectación en la salud de la persona que no va a ser a lo mejor el mismo estilo de vida que tenga a partir de ahí en adelante, si no hay un riesgo de vida como tal, es que está permitido, aunque tenga esa afectación. Sí, obviamente que si no es una afectación mayor, porque hay una prohibición de lahbol, gufo, que es dañarse, hacerse daño a la salud. Entonces, si es una afectación riesgosa a largo plazo, entonces ahí no. Y estamos hablando en los avances que ahorita nos va a explicar el doctor, que los avances que hay de la medicina y la ciencia y la tecnología, que hoy se puede hacer con el menor riesgo. Okay. Y estamos hablando también en cualquier órgano que no implique ese riesgo. Exactamente, que sea tanto, como dije, segmentos del pulmón, como parte del hígado, como riñón, que riñón es algo muy común de poco riesgo, como no sé qué más en vida, básicamente, córnea, deja ciego a la persona, córnea es cuando fallece, pero algo más yo creo que es eso, ¿no? Básicamente. Médula es esta parte. Ahorita lo vamos a ver. Ok, y entonces entendiendo esta parte alágica, en la primera parte que es en vida, que ya lo dejó muy claro el Jajam, queremos escuchar la opinión, y no nada más la opinión, sino la explicación del doctor Marcos Jafif sobre básicamente qué es una donación de órganos, cómo funciona y si existe cierto riesgo en qué tipo de órganos o no y hasta dónde llega el riesgo para entonces poder ir dictaminando si tiene bases alágicas para permitirse o no. Te escuchamos, querido doctor. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad y por el honor de poder hablarles a todos ustedes con el permiso de los rabanim. Y igual que el Rab, como dijo, y empiezo diciendo lo mismo, que esto es una generalidad de lo que es trasplante. Obviamente es un universo, el mundo de trasplante, y tiene muchas particularidades, las cuales es difícil en una plática tan corta que podamos ir a tanto detalle, pero trataremos de cubrir en general todo lo que es trasplante y a qué se refiere con trasplante y demás. Primero que nada tenemos que entender que trasplante, como dije, es un mundo muy grande y existe trasplante de órganos sólidos, que es normalmente lo que conocemos como el hígado, el riñón, inclusive páncreas, intestino, corazón, pulmones. Eso es lo que conocemos como trasplante de órganos sólidos. Y existe la otra parte que es el trasplante de médula ósea, que ese es otro mundo completamente diferente que no tiene implicaciones, al menos en esta plática, alágicas, porque es otra cosa, es
Es bajo el riesgo que hay para el donante y para el receptor de la médula ósea tampoco tiene mucho riesgo. Entonces, para los fines prácticos de esta plática no vamos a hablar de trasplante de médula ósea, sino vamos a hablar de trasplante de órganos sólidos. Ahora, hablando un poquito más de trasplante de órganos sólidos, lo podemos dividir, como bien explicaba el Rab. Existen dos tipos de órganos que podemos hasta el día de hoy, ocupar para poder hacer trasplante. Existe la donación del paciente que está vivo, que de ellos podemos, como bien dijo el Rab, quitar un segmento de pulmón, quitar un segmento de hígado, podemos quitar inclusive un riñón y con eso podemos ser completamente funcionales. Más cerca. Podemos ser más funcionales. Podemos ser funcionales sin ningún problema con el tema de la donación de estos órganos. Evidentemente cada órgano tiene sus particularidades cuando hacemos donación de órganos sólidos en vivo. Cuando hablamos particularmente y lo que más se hace es donación de riñón en vivo. Y lo que hemos visto, las estadísticas que hemos visto en cuanto al donante vivo, es que inclusive el donante vive más que la población general. O sea, tienen una expectativa de vida mayor que la población general. Esto se puede llegar a explicar, no es que quitar un riñón sea mejor, sino que como tienen más supervisión médica, porque constantemente tienen que estar en supervisión médica, su salud está en mejor cuidado y entonces generalmente tienen un mejor cuidado de su salud a largo plazo y por eso es que llegan a vivir más tiempo. Evidentemente hay un riesgo, y el riesgo es, como dijo el Rab, de 0.1%, justamente particularmente en riñón, estamos hablando de riñón, y el riesgo es obviamente en la cirugía, que puede haber alguna complicación con la cirugía que Haz Shalom pueda comprometer la vida del paciente. A largo plazo, el paciente, como expliqué, tiene la expectativa de vida inclusive más grande o más larga que un paciente normal, que un paciente de su misma edad, tiene una expectativa de vida más alargada. Por lo tanto, vemos que no afecta a la salud. El riesgo también implica que se quedan con un solo riñón, hablando del riñón una vez más, y eso sí los pone en riesgo de que, una vez más, Haz Shalom puede haber un accidente y como solamente queda un riñón y si se golpea ese riñón, pues pierden los dos riñones y evidentemente van a necesitar un trasplante para poder resolver eso. Entonces sí tienen un riesgo, están en desventaja en cuanto a la población general, en cuanto a que son monorrenos, que nosotros decimos que solamente tienen un solo riñón por haber donado el riñón. Eso es en cuanto al tema del riñón. Ahora, el tema del hígado es un poco más complejo porque la cirugía de donación de un segmento del hígado es un poco más riesgosa. Esa tiene un 5% de mortalidad para el paciente que es el donante. Comparado con el 0.1% que es el riñón, obviamente es un riesgo mucho más grande. ¿Por qué? Porque la cirugía es un poco más compleja, o mucho más compleja, digámoslo así, que sí puede llegar a comprometer la vida del paciente, pero en manos entrenadas, en institutos, grandes institutos y demás, hoy en día esa mortalidad es casi nula también. O sea, estamos hablando de una mortalidad general, pero en centros muy especializados la mortalidad es mucho más baja. Entonces se hacen ese tipo de trasplantes también. Y principalmente son ese tipo de trasplantes cuando hacemos de vivo, son para pacientes pediátricos, para niños, que un papá o una mamá le donan un segmento de su hígado a un hijo, porque Haz Shalom también nace con una malformación en el hígado que no le permite funcionar bien, entonces necesita al nacimiento generalmente o en los primeros años de vida necesita un trasplante de hígado. Entonces usamos un segmento del hígado de un adulto para ponérselo a un niño. Eso es en cuanto a la donación, principalmente de donación de órganos vivos, que insisto, es riñón y hígado. Pulmón, evidentemente, podemos, como dijo Ham, quitar un segmento del pulmón y eso tratar de conectarlo a un paciente y tratar de que sea funcional con un segmento pequeño del pulmón. Ahora, eso son áreas distintas y quiero que también hacer énfasis en eso. Trasplantes se dividen en dos. Tenemos la parte abdominal, que se encarga de todos los órganos que están en el abdomen, que es hígado, riñón, páncreas y demás, y está en la parte del tórax, que es el corazón y los pulmones. Esas son dos áreas distintas del trasplante. Y en ambas, excepto el corazón, evidentemente, no se puede hacer trasplante vivo, ya sea en el pulmón o en la parte abdominal, ya sea el riñón o el hígado. Eso es en cuanto a la parte de donación de vivos. Ahora, lo que quiero transmitir en esta plática y por qué es importante esta plática, justamente no hay casualidades. Estamos en el mes en Estados Unidos de donación de órganos y ellos le llaman Donate Life, dona vida. ¿Por qué hablamos de esto? Desde
que empezó trasplante es una subespecialidad quirúrgica relativamente nueva, empezó en los 60, de 1960 se hizo el primer trasplante de riñón entre gemelos, o sea, eran un gemelo que le dio a otro gemelo el riñón y por eso no hubo problema, porque no teníamos en ese momento medicamentos que hicieran que aceptara el órgano, entonces tenían que ser gemelos idénticos para poder hacer el trasplante. Y a partir de los 60 empezaron a venir los trasplantes tanto de riñón, hígado, corazón, pulmones y así fueron viniendo uno a uno. Conforme fueron pasando las décadas, nuestros resultados han sido cada vez mucho mejores. Con la ayuda de Dios, bendito Dios, hemos tenido muchos mejores resultados porque tenemos mejores medicamentos, porque tenemos mejor entrenamiento, porque tenemos más experiencia, digamos, en cuanto a trasplante se refiere, y los riesgos cada vez son más bajos y los resultados cada vez son mejores. Entonces, hoy en día no es igual que como comenzó trasplante, evidentemente. Es una especialidad mucho más avanzada que hoy en día tenemos la oportunidad de tener casos de gente que vive y muere con sus órganos trasplantados. O sea, la causa primaria de que muera una persona con un órgano trasplantado es una causa secundaria al órgano. O sea, el órgano no deja de fallar, se muere la persona con el órgano funcionando, lo cual nos habla de que tienen una muy buena función los órganos. Y eso nos ayuda a entender que le podemos cambiar la vida a una persona. ¿Y por qué es que necesitamos la donación de órganos? Y es lo que quiero transmitir. Es porque hoy en día no tenemos la tecnología para poder tener órganos que no sean de un humano. Estamos en investigaciones para hacer órganos animales y poderlos trasplantar a los humanos, o inclusive órganos artificiales para poder trasplantar a los humanos. Estamos lejos de esa realidad todavía, estamos a años todavía de esa realidad y lo que nos queda ahora es solamente órganos de humanos. Y desgraciadamente tenemos una lista de espera mundial en México y en Estados Unidos y demás gigantesca, en donde hay 100,000 personas en una lista de espera cuando se hacen solamente 30,000 trasplantes. Entonces, es por eso la necesidad y por eso incentivar a la gente a la donación de órganos, ya que es necesario, ya que pueden cambiar una vida y que van a cambiar una vida en el momento en que ustedes estén dispuestos a donar un órgano, ya sea un riñón o un segmento de hígado y demás. Obviamente es el acto de Jesús, como dijo Jajam, muy grande. Eso es en la parte de vivos. Donde entramos un poco más en polémica y es donde va a ahondar más el Jajam, es en la parte de cuando quitamos los órganos de una persona que tiene muerte cerebral. Esto es la fuente principal y en México es la única fuente en la que podemos quitar órganos. Solamente los pacientes que tienen muerte cerebral son pacientes que les podemos quitar los órganos para quitar su riñón, para quitar su hígado, para quitar el páncreas, inclusive intestino y demás. Cuando nosotros queremos quitar esos órganos, ese paciente tiene que tener muerte cerebral. Y vamos a empezar un poquito, si me permite el Jajam hablar un poquito, empezar del concepto de muerte cerebral, ¿o quiere empezar a hablar usted de muerte cerebral? Como quieras, pero... Bueno, si quieres... El concepto médico. Sí, o si no, el concepto médico, empiezo hablando y explicando un poquito. Y después lo complementas. Okay. Porque... lo que voy a decir. El concepto de muerte cerebral es un concepto nuevo, inclusive para la ciencia. Es un concepto que se desarrolló en 1968, en un consenso que se hizo justamente por la misma necesidad que teníamos de trasplantar y de tener la necesidad de esos órganos y de ver pacientes en las terapias intensivas que ya no tenían función cerebral, pero que estábamos nosotros sosteniendo ese cuerpo a través de máquinas, a través de respiradores, a través de medicamentos, a través de... Artificialmente estábamos manteniendo funcionando ese cuerpo. Pero a nosotros nos quedaba la duda si realmente existe la vida o no existe la vida en esa parte. Si es un cuerpo que está funcionando, pero hay vida o no hay vida en ese cuerpo. Y esa fue la duda principal y es la parte donde vamos a entrar en el halajá, en esa parte. Pero quiero explicar un poquito el concepto porque es fundamental para nosotros entender el concepto de muerte cerebral para que puedan entender de dónde viene la controversia halájica de todo esto. La muerte cerebral, ¿cuáles son las causas de la muerte cerebral? Primero quiero que entiendan que del 100% que tenemos de la mortalidad, solo el 2% es por causa de muerte cerebral. O sea, son el mínimo de los pacientes que se mueren son con causa de muerte cerebral. ¿Qué causa una muerte cerebral? Un accidente cerebral, digámoslo así, ya sea un derrame cerebral, un infarto cerebral, cualquier accidente en la cabeza vascular puede causar una muerte cerebral y dejando a los órganos del cuerpo íntegros. Un accidente, un golpe en la cabeza,
que Haz Shalom, una persona caiga o se choque o golpee y demás y solamente se pegue en la cabeza y puede haber una hemorragia cerebral y demás que pierda toda la función cerebral. Un balazo en la cabeza, que solamente sea un golpe directo a la cabeza y todo el resto del cuerpo queda íntegro. Entonces tenemos ciertas medidas en donde podemos llegar a ese estado en donde el cerebro pierde su función. El concepto de muerte cerebral se basa en 3 fundamentos principalmente. El primero es que hay un cese de la actividad, o le llamamos un coma persistente. ¿Qué es decir un coma persistente? Es que no hay una respuesta a los estímulos, ni verbales, ni dolorosos, ni táctiles. Nosotros hablamos, podemos pellizcar al paciente, lastimar al paciente y no va a reaccionar. Obviamente tiene que tener cierto tipo de prerequisitos ese paciente. ¿Cuáles son los prerequisitos? El paciente no puede tener sedación, el paciente tiene que estar en la temperatura que tiene que tener, el paciente no puede tener ningún tipo de desbalance metabólico, su azúcar tiene que estar bien, sus hormonas tienen que estar bien, tiene que estar, digamos, en un estado normal. Y si a pesar de eso, cuando nosotros tratamos de estimular al paciente no hay una respuesta, nosotros decimos que ese paciente tiene un estado de coma persistente. Ese es el primero de los criterios que utilizamos para la muerte cerebral. El segundo de los criterios que utilizamos para la muerte cerebral es que haya una falla en los reflejos del tallo cerebral. El tallo cerebral está encargado, tiene el centro motor del corazón y tiene el centro respiratorio. Entonces, cuando muere esa parte, cuando está muerta esa parte del cerebro, el corazón sí tiene todavía un automatismo, se puede seguir moviendo, pero ya no lo controla el cerebro y el centro respiratorio deja de funcionar. Hay un cese del centro respiratorio. La persona ya no puede respirar espontáneamente. Tiene que estar forzosamente respirando a través de un respirador porque ya perdió el automatismo para poder respirar. Eso es el segundo criterio que tenemos, que hay un cese, en una falla en el centro respiratorio. Y por último, justo el último es que hacemos una prueba de apnea, y esa prueba de apnea también, ahorita vamos a ahondar un poquito más en cómo está la legislación en Israel. La prueba de apnea es una prueba que nosotros hacemos en donde ponemos al paciente en un ventilador y lo llenamos de oxígeno, en un 100% de oxígeno, y desconectamos al ventilador por 10 minutos para ver si hay una respiración espontánea, para si este paciente puede respirar por sí mismo. Si vemos que después de 10 minutos el paciente no está respirando, reconectamos al ventilador y determinamos que el paciente no tiene la función respiratoria. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos como muerte cerebral y son los criterios que utilizamos para usar la muerte cerebral. En los hospitales generalmente hay gente especializada para declarar la muerte cerebral, no puede ser cualquier médico el que declare la muerte cerebral, y la legislación americana y mexicana requiere que 2 doctores separados, ajenos al caso, sean los que determinen la muerte cerebral. Entonces, eso es el concepto general de muerte cerebral. Ahora, ahondando un poquito más, ya nada más para pasarle la palabra al Rab, una vez que ya tenemos claro el concepto de muerte cerebral, ya podemos entender si podemos o no de un paciente o una paciente que tenga muerte cerebral, podemos quitar sus órganos para poderlos trasplantar. Nada más una pregunta, doctor. Mencionaste estos 3 tipos, o estos 3 que dan el resultado de muerte cerebral. ¿Se tienen que dar los 3 o con uno de los 3? Tienen que ser forzosamente. Esto varía de lugar en lugar, pero principalmente estos son los criterios en Estados Unidos, los criterios americanos, que tienen que cumplirse estos 3 criterios, los 3. En México usamos los mismos 3 criterios también para determinar la muerte cerebral, pero en Israel, derivado de la controversia lógica que hubo, se hizo un poquito más estricto los criterios que se requieren para hacer la muerte cerebral, para asegurarlo más. Pero ahorita quiero que hable el Rab un poquito de la halajá para que ya explique después cómo quedó la legislación en Israel, que es como, digamos, la manera más kasher de poder hacer la donación de órganos. Bueno, en la segunda parte de trasplantes se divide también en 2. Lo que es cuando una persona muere, no muerte cerebral, una muerte total, y hay ciertas cosas que se podrían trasplantar, digo, no el corazón ni los pulmones, pero ciertas partes del cuerpo que se puede trasplantar. Y la pregunta es si está permitido o no. Y el segundo punto es, como mencionamos, cuando hay una muerte cerebral, que ahí sí se puede trasplantar el corazón, si se considera muerto o no. Voy a empezar con el primero. Todos conocemos el concepto, que obviamente es cierto, que al difunto se lo debe enterrar
íntegro. De hecho, se relaciona con 3 prohibiciones que hay respecto al difunto. Una, que no está prohibido de utilizar al difunto. Se considera el cuerpo sagrado, se llama haná, tener provecho de él. Entonces, tomándole algo, uno está usando su cuerpo, teniendo provecho. Esa es la primera prohibición. La segunda prohibición es que se debe respetar al cadáver. Dice, no se puede mutilarlo, no se puede, ¿cómo decirlo? Dice, despreciarlo. Entonces, cuando uno corta una parte de su cuerpo, estaría violando eso. Es como un desprecio. Y la tercera es que hay una mitzvah en la Torah de enterrar al cuerpo, y cuando falta una parte no se está cumpliendo de forma completa, de enterrar el cuerpo completo. Le está faltando una parte. Ok. Esas 3 cosas absolutamente son ciertas, sin embargo, y aquí entra el punto importante, donde sale la confusión. Todos conocen el concepto que según la religión no se puede, cuando uno murió, trasplantar órganos. Estamos de acuerdo en eso. Lo que no se conoce, que como en todas las reglas de la religión, hay prioridades. Cuando se enfrentan 2 situaciones, una más importante que la otra, se deja de lado la menos importante por la más importante. Si estas 3 cosas que mencioné son valores y son reglas, pero cuando se enfrenta eso a salvar una vida, se deja de lado. Es como cuando Kippur es muy importante, pero si pone en riesgo la vida de la persona, es más importante cuidar la vida que Kippur. Entonces se deja de lado una por la otra. Entonces, aquí también, bueno, obviamente hay opiniones diferentes, que se considera más importante, que no, pero definitivamente cuando hay una situación de que se va a salvar una vida, absolutamente sí está permitido el donar de órganos, con la condición que o la misma persona antes de morir o los familiares lo autoricen, y en ningún momento provocarle la muerte. Que si estamos hablando cuando ya murió, no acelerándole la muerte. ¿Okay? Ese es el concepto general de morir. Ahora, hay ciertas donaciones que es menos problemático, me refiero más sencillo, un ejemplo, trasplante de córnea. ¿Por qué? Porque no es despreciar al muerto, es algo tan pequeño que no se considera mutilar o despreciar. Y algunos opinan lo mismo en trasplantes de piel, ya sean cuando una persona tiene quemaduras de 3er o 4er grado, se requiere cambiarle la piel, se le peligra su vida, y varias veces. A veces hay que hacerlo una vez, después esperar que cicatrice otra vez. Incluso hay bancos de piel para esas emergencias. Entonces ahí también muchos opinan, como es algo muy delgado, hay máquinas especiales hoy en día para quitarle la piel a la persona, y es algo muy pequeño, tampoco no es como mutilar o despreciar, y que eso hay más rabinos que lo aceptan, que se permite. Pero de todos modos, con 3 condiciones: una, que sea con consentimiento del difunto, de los familiares; 2, que no está acelerando la muerte; y 3, que sea directamente para salvar o una vida o salvar, como dije, una persona de la ceguera, como córnea y demás, con esas, para dar mejor calidad de vida. Para dar mejor calidad de vida, sí. De hecho, acaba de suceder, salieron las noticias en los periódicos de Israel recientemente. Todos creo que oyeron, en Pesaj hubo un atentado que murieron 2 jóvenes. La mamá quedó gravemente, después murió la mamá, y ella en vida había dicho que quería donar sus órganos. Su esposo religioso consultó con sus rabinos y donaron, salvaron 5 vidas con lo que ella donó, que obviamente, se considera un mérito muy, muy grande. La señora, ¿cómo se llama? Lucy Day, su nombre, esa señora Lea Lucy. Y se escribió un artículo muy, muy emotivo, ¿no?, sobre lo que logró. Ok, entonces repito, en primer también quiero quitar otro mito que de verdad es ridículo, no sé dónde salió, pero circula por todos lados
que ¿por qué no se puede donar órganos? Uno que falleció, porque si no, no van a resucitar cuando llegue el Mashiach, Tejiat HaMetim. Está muy claro, y creo que todos lo saben perfectamente, que el cuerpo se hace polvo. Me refiero, con el tiempo, está escrito incluso en las fuentes que hay un solo huesito que se llama luz, que está aquí atrás, que es el único que perdura y que de ahí se va a formar el cuerpo, pero obviamente que el cuerpo no va a resucitar porque se mantuvo entero. El cuerpo es un milagro, es una profecía que la acabamos de leer ahorita en Yehezkel, que Dios creó el mundo, creó el ser humano y no es ninguna misión imposible de volver a darle vida, como vemos una semilla, ¿no? Se echa a perder, la plantamos y resucita, con más razón. Bueno, pero nada que ver con eso, no es la razón por la cual hay que enterrar completos. Ya dije los 3 motivos, esos sí están fundamentados, pero no existe ese concepto. Entonces eso hay que olvidarlo y borrarlo porque no tiene el menor fundamento, no es esa la razón. Y como dije, cuando es para salvar una vida, no solamente que se permite, es un mérito muy grande, como lo acaba de hacer esta señora, y ese valor es más importante que los otros 3 de enterrar y no despreciar y no mutilar el cuerpo. Ok, eso es en la parte, todavía sigo en lo más sencillo. Ok, aunque quiero aclarar y vuelvo a repetir lo que dije al principio, no estoy dictaminando ahorita, estoy dando las visiones, hay opiniones diferentes y hay que consultar cada uno con su rabino que lo indique en cada caso en particular. Nada más doy para ampliar el panorama. Ahora sí vamos a entrar a lo más complejo. Me gustaría hacer una breve historia de la definición de la muerte. Hoy, gracias a Dios, la medicina, la ciencia está muy avanzada, pero hace tiempo había ese problema. En el Talmud se menciona, así dice textualmente, que iban los 3 días siguientes de enterrar a una persona al panteón para checar si estaban muertos realmente, porque como no, hoy en día sabemos lo que es un estado de coma o de inconsciente, o que está inconsciente, pero antes veían que está inconsciente y todo, creían que estaba muerto. Entonces en muchos casos se enterraba y en verdad no habían muerto. Después está la famosa, no sé si oyeron, hasta que hoy en día no me acuerdo cómo lo dicen en inglés, the bell de la vida, no, que les ponían una soga con una campana que se lo enterraban y le metían la soga para que jalen, si es que estaban vivos, que lleguen a jalar, y el cuidador ahí ya oía el armaba. Así eso fue como fue evolucionando. Después, finales sí, yo creo que el cuidador del panteón en ese entonces sí era de terror un poquito. Pero digo, cómo fue evolucionando históricamente en los finales del siglo XVIII, en Alemania y en otros países establecieron, de hecho, no enterrar, esperarse varios días. Y ahí en la polémica o en la respuesta rabínica surge, no sé si, bueno, imagino que deberían hablar de Moshe Mendelssohn, que era un rabino en su tiempo. Él fue el fundador de la Escalá, donde empezó el ilustracionismo. Él tuvo una discusión con el Hatam Sofer, en ese entonces, que él, cuando salió esa ley, opinaba que se tiene que respetar para que asegurarse de que estén muertos totalmente. Y el Hatam Sofer opinaba que no, que hay otras formas de checarlo porque es mitzvah de enterrar indirectamente. Lo digo al margen. Ok. Bueno, hoy, como todos sabemos, evolucionó y al tema, la definición de la muerte. Sin embargo, el tema de la muerte cerebral sigue siendo polémico en todo el mundo. De hecho, hace unos años hubo un caso interesante en Estados Unidos de que una persona tuvo muerte cerebral y la esposa tenía un seguro de vida que variaba, que era hasta los 60 años, le pagaban, digamos, 1 millón, y después de los 60, $500,000. Hay seguros así, que hay más probabilidades de fallecer. Entonces justo fallece cuando está cerca de los 60. La esposa reclama del seguro que ya se lo pague, el completo.
El seguro argumenta que todavía no murió, que tiene muerte cerebral, pero todavía no murió. Surgió, eso hizo una polémica muy grande en un juicio de la definición de eso. Otro dato interesante, digo, antes de entrar, que está curioso, no sé si recuerdan, cuando murió Yasser Arafat en Francia, en Israel sacaron la noticia que murió, en Francia no, que estaba vivo. Muy sencillo. En Israel sacaron la noticia que murió porque ya tenía muerte cerebral y lo consideraron, en base a lo que voy a comentar ahorita, que ya se considera muerto. Y en Francia, con una muerte cerebral, no lo llamaron muerto. Que se fue algo, digo, un poquito curioso, ¿no? Porque simultáneamente en dos países, en uno lo decretaron o sacaron las noticias que murió y en otro no. Ok, ahora sí vamos a entrar al tema en sí. Me disculpo de antemano si entro un poquito con unos conceptos ya un poquito más alágicos, talmúdicos, pero es interesante conocer también en qué se basa la discusión, porque voy a adelantar que en 1987 el Rabinato Supremo de Israel, que estaba compuesto por Rav Mordejai Eliyahu y el, ¿cómo se llama? Rav Shapiro, eran de los Sefaradim y Ashkenazim, los rabinos supremos. Ellos tomaron la decisión, después de muchas investigaciones, de que sí se considera la muerte cerebral como muerte. Y así lo establecieron, pero surgió, bueno, pusieron una condición que hay que asegurarse de forma absoluta de que realmente tiene una muerte cerebral, porque pues es un poco relativo, como recién nos mencionó el doctor, y ahorita nos va a explicar más las condiciones, pero pidieron unas condiciones muy estrictas ahí. Lo que sucedió, que después que otros rabinos muy importantes en esa época, uno muy famoso, Rosh Shlomo Zalman Auerbach, un gran también y Rav Weiss, bueno, otros se oponían y al final no se aceptó porque ellos se oponían. Sin embargo, les voy a contar algo interesante. Bueno, pero primero voy a decir en qué se basa la discusión. Sí, ahorita vamos a ver cómo llegó a las conclusiones. En el tratado de Yomá es un tratado del Talmud, se menciona lo siguiente: si una persona quedó atrapada en unos escombros, digamos, Dios lo quiera, hoy en día es muy común en un temblor, y ahorita en Turquía lo que sucedió, cuánta gente ahí atrapada, pero quedó atrapada en los escombros en Shabbat. En Shabbat no se podría remover los escombros, pero para salvar una vida sí. ¿Ok? Para salvar una vida se puede. ¿Ok? La duda es si realmente ya está muerto o está vivo. Entonces, para saber si se puede o no. Entonces indica el Talmud que van quitando las piedras, si lo hacen por arriba, hasta llegar a su nariz. Ahí le ponen alguna pluma, lo que sea. Si ven que respira, entonces siguen rescatándolo. Si ven que no respira, entonces ya no. Y termina diciendo, dijo Rapapá, que según todas las opiniones, si uno no respira, ya está muerto. Ahora, según eso, lo que dice ahí en el Talmud, en el Tratado de Yomá, sería entonces la decisión de que la muerte cerebral se considera muerte. Porque con la muerte cerebral, seguro, obviamente, cuando está absolutamente decretada, que es comprobada, que es ahí seguro no puede respirar por sí solo el paciente. Que es si empezaron de abajo, dice, está bien, llegaron al corazón, pero para asegurarse, aunque el corazón, tienen que llegar a la respiración. Pero el Talmud concluye que según todos, cuando no respira, está muerto. Esa es la principal fuente de los que opinan de que la muerte cerebral se considera muerte, porque no está respirando. Hay opiniones diferentes. Ham Tzvi, bueno, es de hace 200 años, que él trata de darle otra interpretación, decir de que
de que no es que eso lo define, sino que es una señal, porque después de respirar, de dejar de respirar, todavía, si no lo conectaron, unos minutos late el corazón, pero son los, ¿cómo se llaman? Los reflejos del cuerpo, también en otras partes del cuerpo, pero no significa que esté vivo. Bueno, de todos modos, aquí sí les voy a contar el Rab Moshe Feinstein, uno de los grandes también dictadores, poskim se dice, que dictamina la halajá del siglo pasado en Estados Unidos. Él también había escrito que no se considera muerto. De hecho, es que es interesante la cantidad de casos y detalles que hay al respecto. Obviamente que no voy a abordar el tema con toda su profundidad, porque nos quedaríamos toda la noche y no sería suficiente. En 1967, un doctor hindú en Estados Unidos hizo el primer trasplante de corazón, y justamente fue a un paisano, un judío, que es el doctor hindú, se lo hizo. Al final no sobrevivieron ni él que donó, ni él, los dos, pero ahí fue cuando el rabino Moshe Feinstein, que surgió la pregunta, fue el primero, dictaminó de forma absoluta que no se considera muerto la muerte cerebral. Y sin embargo, un mes antes de morir, en su respuesta que escribió, ahí se retractó y sí volvió a tomar la posición que sí se considera la muerte cerebral como muerte. No, Moshe Feinstein. Algunos quisieron decir no, que eso fue una falsificación, los que no opinaban así. Su hijo atestiguó que él lo escribió y que, eso lo digo al margen. Pero voy a regresar a la decisión del Rabinato Supremo de Israel, que decidió que si dijimos que otros rabinos oponían. Un rabino que yo conocí, estuve en un congreso hace varios años, en un congreso rabínico que estuvo Rab Rashid hace tiempo, y estuvo este rabino que se llama Rav Shafran, que es un investigador de este tema, muy importante. En ese entonces, sí, él vive, ese Rav Shafran todavía vive, pero Rav Shlomo Zalman Auerbach se llamaba, alguien muy importante que se oponía a la decisión del Rabinato Supremo. Este Rav Shafran dijo: yo lo voy a convencer de que sí es muerte, eso se considera muerte. Entonces voy a decir rápido los argumentos que hubo, que es algo muy, muy interesante, y de vuelta me entro en esto porque fue con él y le dijo sus argumentos. Entonces el rabino le citó un tratado del Talmud de Ergin, otra parte del Talmud, donde dice que si la mujer se está muriendo, significa que el bebé también se va a morir. Entonces de ahí vemos que si se quiso traerle la prueba, que en la muerte cerebral en verdad pueden hacer un bebé. Una mujer que tiene una muerte cerebral, está embarazada, pueden hacer el bebé. Entonces, si ahí en el Talmud dice que si la mamá muere el bebé también, eso es una prueba de que la muerte cerebral no se considera muerte, porque si no tendría que morir el bebé también. Ese fue el argumento de este gran rabino. El rabino Shafran lo refutó y dijo que no. Eso no lo dice de forma absoluta el Talmud, porque más adelante se menciona que una mujer que muere en Shabbat le sacan el bebé, se permite en Shabbat sacarle el bebé. Quiere decir que puede vivir el bebé. Entonces, que dice, no se refirió que en todos los casos, que siempre. Ahí entraron en una polémica y que el rabino Shlomo Zalman dijo, tal vez ahí se refiere cuando ya estaba por nacer, por eso. Entonces no es prueba absoluta. Y ahí es esto lo que es interesante, que yo lo vi, yo estuve en ese congreso. Este rabino hizo una prueba
que es de verdad contundente. Me mostró, yo en el congreso enseñó el video, no lo hizo ahí la prueba, ya la había hecho. Agarró un animal, hembra, una hembra embarazada, no me acuerdo, no importa, y la conectó a un respirador, más bien como se conecta a alguien que tiene muerte cerebral, le cortó la cabeza al animal y el bebé nació vivo. ¿Qué demostró eso? Que aunque, eso fue el argumento que le dio a este rabino, que aunque esté muerta la persona, puede nacer el bebé vivo. ¿Por qué? Porque hay un término en el Talmud que dice Pesik Reshev Velo Yamut. Es posible que a alguien se le corte la cabeza y no muera. Eso, según todas las opiniones, se considera muerto a alguien que le cortaron la cabeza. Entonces, si le cortaron la cabeza, igual vivió el bebé, que demuestra que sí puede nacer un bebé, aunque se considera al de muerte cerebral, se lo considere muerto. Perdón la expresión que voy a dar, ahí le dio jaque mate. No, porque sí tuvo que aceptar el rabino que sí se considera la muerte. Sin embargo, igual el rabino se siguió oponiendo por otra razón. Aceptó que eso es muerte, pero por la falta de seguridad ¿cómo se llama? De que 100% es una muerte cerebral y no es una coma o es vegetal. A veces hay diferencia entre vegetal y muerte cerebral, no hay que confundir. Por lo general se dice como lo mismo, ¿no? Sí es diferente. Entonces, por eso igual se opuso, pero ya aceptó eso. Conclusión en este punto, que, digo, mi opinión, mi humilde opinión, obviamente no para tomarlo en la práctica, de lo que yo estuve y vi este experimento y estudiando bien todas las opiniones, sí yo considero que sí la muerte cerebral se considera muerte, pero reconozco, hay opiniones que obviamente diferentes. No puedo concluirlo y decirle así es, tengo la verdad absoluta, para nada, y como dije, no vengo a dictaminar la halajá, sino a demostrar el panorama para que se conozca. Es un tema ya más bien filosófico también de lo que es. Ahora sí, el punto más importante, yo creo que fue el requisito de este rabino, es cómo podemos demostrar con certeza absoluta de la muerte cerebral. Y antes de pasarle la palabra al doctor, nada más como para aterrizarlo, ya sé que no estamos hablando en el tema práctico, pero tengo una aclaración y una pregunta, Jajamín. La parte de la aclaración es, entonces, si es que no se considera muerte, como varios de los rabinos y varios de los argumentos, si es que se considera que está muerto la muerte cerebral, entonces es que sí se podría la donación de órganos, porque como que esa parte no se aclaró. Y si se considera vivo aún con la muerte cerebral, no se podría, porque al momento de quitar el órgano lo matarías. Obviamente. Esa es la parte que quiero que es el punto obviamente especial. Obviamente que ese creo que se entendió, ese es el punto principal. Final de vivos y de muertos se puede, pero aquí en esta parte... El corazón y los pulmones se requieren de alguien que todavía late su corazón. Entonces, con esta opinión de que se considera muerto, entonces es artificial lo que está viviendo, que es lo que late su corazón. Entonces se puede hacer trasplante porque no lo estás matando. Dijimos antes 3 condiciones: no provocarle la muerte, su aceptación, eso también tiene que aplicar, y para salvar otras vidas. Entonces, se consideraría vivo. Si se considera vivo, no se podría, según las opiniones, que fue la primera opinión cuando el doctor, ¿cómo se llama? Hizo el primer trasplante, la primera opinión del rabino Moshe Feinstein, que era como asesinato. ¿Por qué lo está matando? Porque lo está matando. Okay. Porque se considera vivo, entonces lo estaría matando. Okay. Y también hay otro punto que ya no creo que alcancemos al otro tema, porque es que en ese caso se lo podría desconectar, si ya se considera muerto, que si tiene otra implicación esta visión. Nada más una duda más. Ahora sí, una duda, y bueno, antes de la duda, preguntarles a los dos ponentes si es que
quisieran ir cerrando el tema de la donación de órganos y pasar para otro día, Bezrat Hashem, volver a citar para la eutanasia y el tema del aborto, que pues al final creo que merecen también su tiempo. Y bueno, ya casi llevamos una hora con el tema de la donación de órganos. Entonces, si ustedes gustan poder hacer una segunda parte para tratar, repito, con la seriedad y la responsabilidad necesaria y debida el tema de la eutanasia y el aborto, creo que valdría la pena hacerlo y cerrar bien el tema de la donación de órganos. Pero una pregunta más con este tema. Al final de cuentas, ya en el tema práctico, ¿quién es el que decide? Si existen tantos argumentos para un lado y para otro, si se considera muerto o no. ¿Cómo funciona en la práctica si hay un caso real? ¿Cómo funciona? ¿El rabino de cabecera es el que decide o el gran rabinato de Israel universalmente decide? ¿Cómo se maneja ya en la práctica para sí hacerlo o no hacerlo? Okay. Bueno, realmente un ejemplo. Ahorita el caso que pasó en Israel, preguntaron a sus rabinos. Digo, hay rabinos que tienen una postura, otros que tienen otra postura. Entonces, sí, lo correcto sí, porque no se puede... No hay un dictamen universal. Aunque vuelvo a repetir, si entraría en profundidad con todos los argumentos, las pruebas del Talmud y lo que se refuta, pero por la lógica se ve claramente en el Talmud que la muerte, cuando deja de respirar, es muerte. Digo, es mi opinión, en base a lo que estudié de todas las opiniones, considero, pero vuelvo a repetir, no estoy rechazando y respeto absolutamente las opiniones de otros grandes rabinos y por eso no estoy determinando, pero lo correcto es eso. Ahora, me gustaría a mí expandir un poquito que este es el gran mundo de trasplante. La verdad es que la parte de donantes de donación vivos es la mínima parte, es el 10 o el 20% de la donación. O sea, obviamente existen actos altruistas y mucha gente, y sí tenemos actos altruistas día a día, pero es la mínima parte. En realidad, nuestra fuente principal de órganos es de pacientes, como dije, muertos por muerte cerebral. Este es un punto angular en el tema de trasplante y más en el tema de halajá, el aceptar la muerte cerebral y que, como dijo el jajam, acercarse caso a caso con su jajam particular para ver si acepta o no acepta la muerte cerebral como tal, porque es angular. ¿Por qué es angular? Porque, como insisto, en este país, en otros países ya se hace otro tipo de procuración, que es lo que llamamos para sacar los órganos, otro tipo de procuraciones. Pero en México lo único que tenemos, y a grandes rasgos en el mundo lo que tenemos es procuración de una persona con muerte cerebral. Ahora, como expliqué ya un poquito el concepto de muerte cerebral, qué es lo que requerimos y demás, qué porcentaje tenemos de muerte cerebral, son muy poquitos los pacientes. La gente tiene muchas veces miedo de cuando dice quiero ser donante, creen que toda persona que fallezca le van a quitar sus órganos o lo van a mutilar o lo van a descuartizar. Y eso es completamente falso. Que quiero dejar clarísimo el concepto que solamente los pacientes, al menos ahora, lo que tenemos ahora en la ciencia va a evolucionar, pero ahora solamente los pacientes que tienen muerte cerebral son candidatos para su donación de órganos, para trasplante. Y como dijo el jajam, y es también importantísimo hacer énfasis en esto, que como solamente se nos permite esta mitzvah por pikuach nefesh, tenemos que estar seguros que esos órganos van a ser utilizados para trasplante y no van a ser utilizados para otras cosas. Porque cuando uno se convierte en donante, pueden esos órganos, y se lo digo abiertamente, pueden usarse estos órganos para otros fines que no sean para trasplante. Y entonces ya no estaría justificado, ya no es pikuach nefesh, y ya no estamos justificados para poder nosotros. Hasta con fines lucrativos. Hasta con fines lucrativos. Hay mercado negro de... Entonces eso definitivamente nosotros halajá no lo permite, y es solamente estar seguros, y por eso es caso a caso el que se tiene que revisar. Entonces, primero que nada se determina, quiero platicarles un poquito de cómo es el proceso de una muerte cerebral o cómo es que se dictamina una muerte cerebral para que ustedes se queden familiaricen un poquito más. Es un paciente, como les dije, con los antecedentes que les dije, ya sea un accidente en la cabeza, un balazo en la cabeza, una caída, etcétera, etcétera, que queda en un estado de coma persistente. Entonces, en ese momento se puede llegar a tomar la determinación por los médicos de terapia intensiva, empezar a evaluar a ese paciente si es que realmente todavía tiene funciones cerebrales o no. ¿Por qué? Porque clínicamente, a simple vista, nosotros no podemos ver si está en un coma persistente o si hay función cerebral o no. Hay datos clínicos que nos enseñan y nos orientan a que sí puede haber muerte cerebral, pero no son contundentes.
El dato más contundente que nosotros tenemos para determinar la muerte cerebral, como dije, que son de los 3, y es el angular también por el tema de alajá, es la prueba de apnea. La prueba de apnea, la repito para que quede clara, es conectar al paciente al ventilador, o sea, más bien el paciente está conectado al ventilador porque no puede respirar por sí mismo, se llena su saturación de oxígeno y desconectamos al paciente por 10 minutos, esperando que el paciente respire por sí mismo. Si vemos que el paciente no respira por sí mismo, en ese momento nosotros determinamos que el paciente no tiene automatismo y no tiene respiración espontánea. Eso es importante por lo que mencionó el Jajam ahorita, que la alajá se basa en que cuando hay un cese de la respiración absoluto es cuando se le considera muerta a una persona. Entonces, definitivamente, y eso también lo quiero transmitir, es difícil para los familiares y los parientes de un paciente que tiene muerte cerebral aceptar que tiene muerte cerebral. ¿Por qué? Porque es difícil diferenciar entre el de la cama de al lado que está sedado, porque lo ven respirando, porque ven a su corazón latir, porque ven los signos vitales estables, digámoslo así, o funcionando, y nos hace pensar que ese cuerpo todavía está ahí. Pero la ciencia nos ha enseñado que cuando hay muerte cerebral, el cerebro en las autopsias posteriores, el cerebro está licuado, está literalmente completamente licuado, es gelatina. O sea, ya no hay un cerebro, no hay nada funcional ahí. Entonces, es difícil el concepto y es difícil asimilar que cuando se pierde la función cerebral es que ya murió una persona. Pero no hay vuelta atrás, eso es algo importante, es un mito que hay, que cuando hay muerte cerebral la gente puede despertar o puede revivir, no existe eso. Existe el estado vegetativo persistente, que es otra cosa completamente diferente, y ahí su función cerebral no está apagada. Ellos tienen función cerebral, es un estado vegetativo persistente, pero es distinto. Ellos tienen función cerebral. Entonces, por eso es que estar tan seguros de que el paciente tenga muerte cerebral para poder hacer la procuración de órganos y por hacer... Y nomás haciendo una aclaración al Rab también, no solamente para el pulmón y el corazón se necesita que esté latiendo el corazón, para cualquier órgano. Si nosotros necesitamos que el corazón esté latiendo para poder sacar el hígado, para poder sacar el riñón, para poder sacar todos los órganos. ¿Por qué? Porque en el momento en que el corazón se frena, en ese momento se empiezan a echar a perder los órganos. Entonces no podemos darnos el lujo nosotros de perder un solo minuto. Pero hay unos momentos después de morir que todavía sirven los otros órganos, ¿no? Es mínimo. Sí, eso es algo que también se hace en Estados Unidos, que ya también cuando hay muerte circulatoria no es muerte cerebral, que cuando a una paciente lo declaran por muerte, en ese instante nosotros ya como trasplantólogos ya estamos preparados, digámoslo así, para estar en quirófano y entrar, y en ese instante entrar y quitar todo lo que podamos. Eso también está lo que hablaba el Rab. Pero a grandes rasgos, en general, la muerte cerebral también es angular para nosotros, para poder quitar hígado, riñón, páncreas, intestino y demás. Necesitamos el corazón y los pulmones, y necesitamos el cuerpo, o sea, funcionando. Y quiero hacer énfasis también en cuanto decía que tenemos un soporte artificial, porque para hacer entender a los familiares del paciente que esa persona ya no tiene vida, es hacerle entender que nosotros estamos soportando y haciendo que el cuerpo funcione a través de las máquinas, pero no a través de sí mismo. Ese cuerpo ya no tiene vida por sí mismo, sino es a través de las máquinas que lo están ayudando a que funcione, no a que viva. Siguen funcionando esos órganos, siguen funcionando todas estas cosas, pero ya el paciente en realidad, como dijo Jajam, una vez que está con esta decapitación fisiológica, digámoslo así, ya no hay vida en ese paciente. Entonces, esto es importante y es escuchar al Jajam principal, como dijo, que no es una opinión generalizada, y quiero hacer énfasis yo también que no es una opinión generalizada, que hay caso a caso, pero Haz Shalom, yo sé que en algún punto alguien de esta comunidad va a tener que pasar por alguno de estos casos, porque la vida así es, que se acerquen con un Jajam y que puedan ver si pueden ayudar a alguien más y si cumple los criterios suficientes para que puedan ayudar y donar esos órganos. Porque el mensaje que más quiero transmitir yo aquí es que de verdad cambiamos la vida con la donación de órganos. Cuando regalamos un riñón, cuando regalamos un hígado, cuando regalamos córneas, intestino, lo que sea que regalamos una vez que ya estamos en otro plano, es el regalo más importante que podemos hacerle nosotros como personas hacia alguien más, porque no estamos recibiendo nada a cambio. El muerto ya no puede recibir ni siquiera las gracias de la persona por la que está haciendo ese gesed. Entonces creo que es un gesed muy grande. El proceso de cómo sacamos los órganos también es importante que lo conozcan. Es un proceso extremadamente respetuoso, extremadamente respetuoso. El paciente va de la terapia intensiva hacia el quirófano y se le hace un pasillo de honor en donde toda la gente del hospital, camilleros, enfermeras, doctores, le aplauden al cuerpo. Perdón.
Y ya en quirófano, al cuerpo lo tratamos con todo el respeto y toda la medida correcta que merece y el honor que merece por haber hecho ese acto de Gesed para poder regalarle vida a alguien más. Entonces se pueden quedar con la tranquilidad de que si caen en buenas manos, Bezrat Hashem, gente con Irat Shamayim, el cuerpo va a ser tratado con respeto, el cuerpo va a ser tratado con kabod y no se va a faltar jamás al respeto de un cuerpo. Y vamos a hacerlo justamente para Pikuach Nefesh, para entregar esos órganos a alguien más y que poder cambiar la vida de alguien más. ¿Qué otra cosa quería hacer énfasis en esto? Bueno, el tema de la muerte cerebral, y nada más para concluir con esta parte alágica, como dijo el Rab, en el 1986-87 fue que se determinó en el rabinato principal en Israel que sí se aceptaba la muerte cerebral. Muchas comunidades, como dijo el Rab, hasta el 2008 hubo también renuencia de nuestra comunidad de la parte sefaradí, hubo renuencia hasta que se habló también con Ham Ovadia Yosef y demás, se explicaron ciertos conceptos. Y en el 2008 se hizo un nuevo acto en el Knesset de Israel, en donde se hicieron más estrictos los criterios todavía para determinar la muerte cerebral y hacerlo todavía más kasher. Entonces, eso es lo que nosotros nos podemos basar como estándar de oro, digámoslo así, que es lo que más cercano a lo que los rabanim de Israel aceptan y autorizan como muerte cerebral. Y lo que ellos determinan es que se tienen que cumplir 4 condiciones. La primera condición que se tiene que cumplir es que los familiares estén de acuerdo con empezar el proceso de evaluación de la muerte cerebral. Si los familiares no quieren empezar la valoración de si el paciente tiene muerte cerebral o no, se le respeta a la familia y no se le dice más, no se sigue con el proceso. El segundo proceso que es un requerimiento en Israel para poder hacer la procuración de órganos es que se tiene que hacer una prueba de apnea, la prueba que ya tanto les platiqué del ventilador. Eso es indispensable hacerlo en Israel, no se puede determinar muerte cerebral si no es por eso. Un tercer candado, digamos, que pusieron los rabanim junto con el Knesset, es que no en todos los países se tiene que hacer una prueba confirmatoria, que nosotros le llamamos de muerte cerebral. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias? Y no se hacen en todas partes ni todo el tiempo. Las pruebas confirmatorias son muchas veces una angiografía cerebral, que es ver que tenga sangre, que le esté llegando sangre al cerebro. Podemos hacer una resonancia magnética funcional, que por eso podemos ver si tiene función cerebral o no. O podemos ver un ultrasonido para ver si hay en realidad flujo cerebral o no hay flujo cerebral en el cerebro. Eso en ciertos países como en Estados Unidos o en México se hace solamente cuando hay duda de si hay muerte cerebral o no. En Israel es un requisito indispensable, no es si queremos o no, es a fuerza tenemos que hacerlo. Y el cuarto criterio, ya para terminar con esto, es que tiene que haber un mashgiach, o sea, tiene que haber una persona especializada en el tema de muerte cerebral, que conozca el tema y sea él la persona que determine si hay muerte cerebral o no. Si se cumplen estos 4 criterios, se autoriza la muerte cerebral y esos órganos se pueden utilizar para trasplante, como dijimos, Pikuach Nefesh, y para trasplante nada más de órganos, no para otros fines. Y con eso termino yo. Quiero agregar un punto y que sí me voy a disculpar porque los otros dos, principalmente el tema del aborto, que también sabe que no se puede y es verdad, pero como dije no es blanco y negro, es un tema muy importante y más hoy en día que en los gobiernos se está debatiendo, en Estados Unidos, tanta polémica. Es muy importante conocer realmente la visión de la Torah más profundamente y sí tenía toda la intención, ¿no?, de tocar los 3 temas, pero creo que lo mejor para poder abordarlos correctamente, vamos a una segunda parte de esta plática, pero quiero agregar un detalle sobre lo que hablamos, que está relacionado con la eutanasia, pero tiene que ver con la muerte cerebral. Una recomendación que hace un gran rabino, ya falleció, Tzitz Eliezer Rav Waldenberg, que dice, cuando se conectan, muchas veces todavía no se define si tiene muerte cerebral o no, pero mientras se conecta, porque si se sabe que tiene muerte cerebral, no hay que conectarlo, esas son todas las opiniones, pero si ya lo conectaste, no lo puedes desconectar según las opiniones que se considera vivo. Entonces lo que él dice, la recomendación, que se conecte con un tipo reloj que dure tantas horas y se apague y se tenga que volver a conectar, para que si ya se definió que es muerte cerebral, ya dejas de conectarlo, ya no lo desconectas. Entonces es un consejo y una sugerencia en esos casos, ¿ok? Eso, bueno, es por una parte que igual lo iba a mencionar en el tema de eutanasia, ¿no?
Pero otro detalle nada más al margen, ya que antes mencionó que se están haciendo investigaciones para clonación de órganos, que incluso están más fácil en los cerdos, que se presta más. Quiero que quede muy claro también, aunque es todavía hacia un futuro, pero creo que no muy lejano, que se va a lograr, que 100% está permitido desarrollar eso, porque muchos dicen, bueno, la clonación, cuando es para salvar vidas, que dice, hacer todos los experimentos animales, justamente es para que no sea de personas y no poner en riesgo vidas y poder ayudar a salvar vidas. Ahí entra totalmente que se puede, aunque normal, la Torá advierte la prohibición estricta de no hacer sufrir a ningún animal, es el Tzar Balejaim que se llama, pero para desarrollar, clonar y desarrollar órganos para poder trasplantar, eso es para dar vida y eso está permitido. Lo aclaro, va a llegar el momento que va a surgir la pregunta, pero estoy adelantando cuál es la visión de la religión. Pues a mí no me queda más que agradecerles su ponencia tan clara, tan abierta y sobre todo tan responsable y seria de parte de ambos. Gracias a los dos, porque sí nos abren un panorama que a lo mejor no teníamos idea y no teníamos claro, y simplemente hacer conciencia y escuchar y aprender sobre estos temas siempre hace bien. Así que les pido un aplauso para ambos.